En el capítulo 16 de Mateo encontramos una anécdota interesante en la vida de Pedro. A partir del versículo 13 vemos que Jesús hace una pregunta a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y es interesante notar la respuesta de los discípulos, porque le dicen: tú, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres Elías. Y en eso Jesús les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro levanta la voz y dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en el versículo 16. Y la respuesta de Jesús inmediatamente después es: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Podemos darnos cuenta que aquí Pedro estaba siendo utilizado por Dios al dar su respuesta, al decir: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro siendo utilizado por Dios. Pero inmediatamente después, en el mismo capítulo, versículo 21 en adelante, Jesús empieza ahora a relatar los sufrimientos que él tenía que pasar, la angustia que él iba a pasar, la persecución por los altos mandos de ese entonces. Y Pedro le dice en el versículo 22, se lo lleva a un lado, dice el texto bíblico aparte, y le dice: Señor, ten compasión de ti mismo, y en ninguna manera esto te acontezca. Y Jesús le dice una respuesta que quizás nos deja mucho que pensar acerca de cómo el ser humano en un momento puede ser utilizado por Dios e inmediatamente después puede ser utilizado por el enemigo. Mira lo que dice la respuesta de Jesús en el versículo 23. Pero Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Nosotros tenemos que entender algo. Hoy vivimos en una guerra espiritual, el gran conflicto, y no hay un camino del medio. O estamos con Dios o estamos con el enemigo, pero no hay un camino del medio. Y es ahora donde nosotros tenemos que decidir. Vivimos en un mundo de pecado, pero tenemos que cada día aferrarnos a Dios para ver, para mirar, para pensar más en las cosas espirituales que en las cosas del mundo. De ninguna manera, ninguno de nosotros debe pensar que está seguro. Todos los días necesitamos de Dios, porque incluso Pedro, que caminaba con Dios, en un momento fue utilizado por Dios porque puso su mirada en las cosas espirituales, pero inmediatamente después, al ver que venía el sufrimiento, el dolor, se dejó llevar por las tentaciones del enemigo y fue utilizado por Satanás. No permitas eso en tu vida. Ora a Dios, abre su palabra, que Él te guíe día a día. Que el Señor te bendiga. Recuerda compartir este video con otras personas para que muchos más puedan aprender de la palabra de Dios. Hasta la próxima.